Buenos días. Muy buenos días, pastor. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, se ven bien. Esperemos que sigan bien y mejor. En esta ocasión comenzamos una serie dentro de este tema, los últimos tiempos. Hoy comenzamos una serie que titulamos El Evangelio de la Prosperidad. Pero necesitamos comenzar por el principio para poder entender bien este tema. Y por esa razón nos vamos a ir a las raíces liberales de la apostasía. El Evangelio de la Prosperidad, tan normalizado en nuestros tiempos, tan popular, tiene su raíz en el liberalismo teológico que surgió, como lo vamos a ver hoy, a principios de los años 1900. Y esta palabra liberalismo significa quitar la fe de los cristianos de la Biblia y ponerla en interpretaciones que se han hecho de la Biblia. Hombres sí con reputación, hombres famosos, hombres reconocidos que han escrito Biblias apuntadas o con notas, Biblias de estudio, que han escrito libros, que han impartido cátedras, que han inaugurado escuelas para pastores en las que les han instruido en lo que ellos creen y que nosotros conocemos como liberalismo teológico. ¿Por qué? Porque ya no vamos directo a la Biblia, sino a la interpretación que el hermano, pastor, apóstol, quien sea, doctor, licenciado, quien sea, ha escrito. Y entre estas personas, el principal creador de la teología liberalista es un señor que, perdonen la pronunciación, el alemán no se me da muy bien, Friedrich Schleiermacher, no sé si así se pronuncie. Como pueden darse cuenta, fue un señor que nació en el año 1768 y vivió hasta el año 1834. Este señor, teólogo, es decir, estudiado en universidades, en la carrera de teología, también filósofo y filólogo. No se preocupen por el significado de esta palabra. Ustedes pueden darse una idea de lo que es teólogo y de lo que es filósofo, pero a lo mejor como yo no sepan muy claramente lo que es filólogo. Ahorita lo vamos a ver con una definición de diccionario en pantalla. No se preocupen. Lo que quiero que vean es que es un hombre muy estudiado y es conocido como el padre de la teología moderna. La gran mayoría de las iglesias cristianas de nuestro tiempo creen como creen porque sus fundamentos, sus pastores, sus prácticas fueron diseñadas a partir de estos años 1800, 1900, de una manera que se revolucionó el cristianismo. Hasta antes de ellos, el cristianismo era ortodoxo.
Es decir, se basaba exclusivamente en lo que la Biblia enseña. Es la manera como Lutero, estudiando la Biblia, recibió la revelación que la salvación es por gracia, solo por medio de la fe y sin obras. Pero hasta antes, el cristianismo que se practicaba, llámese catolicismo, era un cristianismo que ofrecía salvación a los hombres por medio de obras. Ustedes lo han oído, el que se porta bien, le va bien. Y si nos portamos bien, vamos a ir ¿a dónde? Al cielo. Y si te portas mal, te vas a ir al infierno. Y no te comas ese dulce que se cayó porque ¿quién lo chupó? Son creencias que se tenían antes de la Reforma. La Reforma es un movimiento que ocurrió dentro del catolicismo, que inició a partir de Lutero, en el que los cristianos se volvieron ortodoxos. ¿Qué dijimos que significa ortodoxo? Que se basan exclusivamente en lo que la Biblia dice y no en las prácticas de los hombres. Hasta antes de la Reforma, el cristianismo era por obras, salvación por obras. Pero después de la Reforma, después de Lutero, el cristianismo se volvió ortodoxo, que dijimos basado solo en ¿qué? Lo que dice la palabra. En la Biblia, en la palabra. Antes eran rezos, como nosotros. Antes era Diosito, bueno, hasta Chuchito. Hoy no contristamos al Espíritu Santo. Dios es Dios y Jesús es Jesús. Y no le decimos de otra manera, mucho menos peyorativa, aunque sea por cariño. Por respeto, Dios es Dios porque Dios es Dios, ortodoxo. Sí. Pero les repito que a partir de esta clase de personas, como Friedrich Schleiermacher, no sé cómo se pronuncia, llamado el padre de la teología moderna, también pueden llamarlo teología liberal. ¿Por qué liberal? Porque la intención es librar a los creyentes de la fe en la Biblia y volverla a sus supersticiones. Yo voy el domingo para cumplir. Yo entrego limosna para que Dios me bendiga. O entrego mi ofrenda para que Dios me bendiga. Salvación por obras. Otra vez, quitamos la Biblia, quitamos lo ortodoxo y ponemos obras. Ve al encuentro porque el que no ha ido al encuentro no conoce realmente a Dios. Salvación por obras. Escribe tus pecados en un papel para que los quememos y sean borrados, o para que los clavemos en una cruz, quememos esa cruz y sean borrados. ¿Y dónde queda el poder de la sangre de Cristo? Entonces, la fe ortodoxa, ¿a dónde nos vuelve? A la Biblia. ¿Y la fe liberal de qué nos libra? De la Biblia. Una nos conduce a la Biblia y la otra pretende librarnos de la Biblia. Y hoy en día encontramos muchas iglesias que obedecen a sueños de la hermana, imaginaciones. Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. ¿Y la Biblia? ¿Me escucha? Y este señor, además de ser conocido como el padre del liberalismo teológico o teología liberal, también es conocido como el padre de la hermenéutica. Yo sé que son palabras domingueras, me disculpan, es domingo y soy el pastor y estoy usando palabras que tienen un significado, pero que ese significado, lamentablemente, por la cuestión del liberalismo, es ajeno al dominio público de los creyentes en general.
los creyentes en general, desconocemos el significado de estas palabras cuando realmente es vital. Hermenéutica es interpretar las escrituras. Cuando tú encuentras un pasaje y después lo explicas en tus palabras, esto es hermenéutica. Y el padre de la hermenéutica liberal, es decir, la Biblia dice que Jesús comía con pecadores y bebedores. Entonces, yo puedo pecar y puedo beber porque Jesús comía con pecadores y bebedores. Si Jesús está con ellos en la mesa, entonces está conmigo aunque yo coma y beba. ¿Qué estoy haciendo? Hermenéutica. Una interpretación liberal, no ortodoxa. Tomando un pasaje de la Biblia, pero torciéndolo. Esto es hermenéutica liberal. ¿Hola? Sí. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Vamos bien. La filología, que es una de las carreras que estudió esta persona de la que estamos hablando, el padre de la teología liberal, es una ciencia que, como tienen ustedes en pantalla, se encarga del estudio de las culturas. Hablemos de los aztecas, hablemos de Perú, hablemos de África, hablemos de China, las culturas, tal como se manifiestan en su lengua. Por ejemplo, los hindús inventaron los números. Todos los demás pueblos, sus numeraciones, como los romanos, eran con letras. ¿Se acuerdan cuál es el 1 romano? ¿Con qué letra se representa el 1? Con la I. ¿Y el 2? Con 2 Is. ¿Y el 3? Con 3 Is. ¿Y el 5? Con una B. Con letras. Todos los demás pueblos, según su alfabeto, representaban los números, pero los hindús inventaron los números como los conocemos. 0 es 0, 1 es 1, 2 es 2, etc. Entonces, este señor era filólogo, estudioso de las culturas, tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura. Encontró la Biblia, encontró los libros sagrados del Popol Vuh, encontró los libros del Corán, encontró los libros de Mahoma y los estudió todos. Era un estudioso filólogo, un hombre muy preparado, ¿cierto o falso? Principalmente, dice, la filología se encarga del estudio de los textos escritos. Bien, creo que ya quedó definido lo que es filología y qué clase de gran personaje, sumamente preparado, tuvo que haber sido este señor para ser considerado el padre de la teología moderna, y la gran mayoría de las iglesias en nuestro tiempo fluyen, emergen de su manera de interpretar la Biblia y las culturas de acuerdo a esa carrera que él estudió. ¿Qué dijimos que es hermenéutica? Interpretación de las escrituras. ¿Quién hace hermenéutica? El que lee un pasaje y después lo interpreta en sus propias palabras. ¿Todos hacemos hermenéutica? Sí. Voy a regresar para ver su nombre, Friedrich, vamos a decirle así para que nos sea más fácil. Era hijo de un clérigo calvinista. Los calvinistas se distinguen porque creen que nuestra salvación depende solo de Dios. Creen que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a los que iban a ser salvos, y llegado el momento, Él nos llamó, creó las condiciones para que fuéramos llamados, y como Él puso esa eternidad dentro de nosotros, obedecimos a la fe y tomamos una decisión por Cristo, y éramos unos antes de recibir a Cristo y otros después. Así como Saulo, antes de que Cristo entrara en su vida, él perseguía a los cristianos, pero una vez que Cristo entró en su vida,
Pablo fue transformado y jamás volvió a perseguir a los cristianos. Por lo tanto, estaba en una doctrina sana, una doctrina correcta. Dios escogió de antemano a los que habían de ser salvos, pero a todos nos mandó que les predicáramos el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado sería salvo, y el que no, no lo sería. Por supuesto, ¿quiénes somos los que somos salvos? Los que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos escogió en Cristo. Entonces, este Friedrich era hijo de un clérigo calvinista, o sea, un pastor, y se educó en las escuelas moravas. ¿Cuáles son las escuelas moravas? Moravia es una región que hoy es la República Checa en la Europa Central. Ahí, en esa región, este señor que era alemán fue criado y estudiado en la República Checa en escuelas luteranas. Volvemos. ¿Quién es Lutero? El que descubrió que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, no por obras, como era la práctica de los cristianos en aquel entonces, que son católicos. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, por un lado es calvinista de padre y por otro lado es luterano de formación. ¿Dónde falló? ¿Por qué falló? ¿Cómo es que perdió lo ortodoxo y desarrolló el liberalismo? Vamos a ver. En 1787 se inscribió en la carrera de teología en la Universidad de Halle y fue ordenado como pastor protestante. ¿Quién me dice que es protestante? ¿Alguien sabe lo que es protestante? Protestante es como nosotros. Nosotros somos salvos porque protestamos, es decir, tomar protesta es declarar audiblemente lo que creemos en el corazón. Cuando un presidente entra al poder, hace una toma de protesta y declara con su boca, con sus manos sobre la Constitución, servir al pueblo de México conforme a las leyes, y si no lo hace, que la Constitución se lo demande. ¿Cómo se llama esto? Una toma de protesta. Nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Por qué se nos llama protestantes? Porque con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Esta declaración de lo que creemos en el corazón es lo que se llama tomar protesta. Por eso se nos llama protestantes. A diferencia de los católicos, que son católicos desde que nacen por la imposición de la religión de sus padres, a quienes no les preguntan para bautizarlos, los bautizan siendo bebés. A nosotros se nos bautiza en edad consciente, siendo nosotros los que pedimos y deseamos que así se haga, que nos bauticen por favor en el nombre de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces creo que sí se entiende lo que es protestante. Friedrich era un pastor protestante, hijo de calvinistas, criado en escuelas luteranas, y todo parece ir bien dentro del cristianismo. Y ya como teólogo, filólogo y filósofo y hermenéutólogo que era, desarrolló métodos de interpretación de textos. ¿Cómo dijimos que se llama la ciencia o técnica que se encarga de la interpretación de textos? Hermenéutica. Desarrolló métodos de hermenéutica, de interpretación de textos, que influyeron en la teología y en el cristianismo. Es decir, comenzó a escribir sus libros con su interpretación. Ejemplo, yo voy a escribir mi libro. Queridos hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón escribir este material para que sea de beneficio para ustedes. Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana y hago mi oración. Y a las 5:45
me meto en mi baño y es cuando el Espíritu Santo vino y me llenó. En un abrir y cerrar de ojos, yo comencé a hablar una lengua extraña y comencé a ser lleno de una plenitud divina que jamás había experimentado. Por lo tanto, he escrito este libro para decirles, al Señor lo conocemos a las 5:45 si nos bañamos a esa hora después de haber orado exactamente 45 minutos. Y ustedes compran el libro y se vuelve un bestseller. Sí. O les digo, hermanos, he aquí mi testimonio. Yo soy un hombre muy influyente, pero no siempre fui tan rico. No siempre fui la persona que ahora me conocen como el magnate de los restaurantes de la comida rápida. Pero el Señor me mostró en un monte donde yo oraba a las 6:13 de la mañana que una hojita se movía y yo entendí que para donde iba la hojita, hacia allá tenía yo que llevar mis intentos de hacer un negocio. Yo siempre sacaba mi puesto de comida rápida, pero lo llevaba por todas partes y a veces vendía y a veces no. Pero a partir de ese día lo llevaba yo hacia donde la hojita se movía. Entonces, mi libro se llama Sigue la hoja que se mueve, porque el Señor está en la hoja que se mueve. Y se vuelve un bestseller. Yo sé, son ejemplos exagerados, pero quiero que tomemos en cuenta cómo es que se infiltró el liberalismo y sustituyó la ortodoxia. ¿Qué dijimos que es la ortodoxia? La Biblia como es. La Biblia como es. Y dejamos de estudiar la Biblia porque es un libro complicado y comenzamos a estudiar teologías que son más sencillas. Es más fácil entender que una hojita que se mueve te puede guiar, que mientras te estás bañando va a venir el Espíritu Santo y va a causar una... Es más fácil entender eso que entender lo que la Biblia dice, sobre todo si vas a leer Levítico, o si vas a leer Números, o si vas a leer Reyes o Crónicas. Me explico, ¿verdad? Bien, desarrolló métodos entonces de interpretación de textos que influyeron en la teología y el cristianismo contemporáneo, especialmente en el movimiento neo-ortodoxo del siglo XX. Ya sé que me van a hacer cara de, ay pastor, ahora sí se está pasando con los términos. Ahí tienen lo que es neo-ortodoxo o neo-ortodoxia. Dijimos que ortodoxia es basarse en la Biblia. Y la neo-ortodoxia entonces va a ser basarse en los estudios de este o aquel maestro y tomarlos como si fueran palabra de Dios. Hasta antes del liberalismo no había apóstoles, había pastores. Y nadie había pretendido ser apóstol. Durante 1800 años hubo obispos. El obispo está en la Biblia como si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que cumpla los siguientes requisitos: que sea marido de una sola mujer, que sea irreprensible, que gobierne su casa con honestidad, que sus hijos le estén sujetos también con honestidad, etcétera. Se dan una serie de requisitos que debemos exigir de nuestros pastores para tenerlos como calificados para poder ser nuestros pastores. Pero si ya se casó y se divorció y ya se volvió a juntar, que porque Dios le dijo que se separara y que luego que se volviera, y se había juntado con otra señora y ella también se había juntado con otro señor y ya volvieron. Estos son enjuagues neoliberalistas o neoortodoxos, que la gente se aferre a esa clase de maestros, el título que tengan, apóstoles, profetas, maestros, pastores, se aferren pensando que es de Dios todo lo que ellos hacen y que pueden hacer lo que ellos quieran porque son el ungido de Dios. Esto es la neo-ortodoxia, aferrarnos a las personas como si fuera Dios mismo el que nos está hablando a través de ellos. La neo-ortodoxia
es un movimiento teológico, es decir, trata de explicar cuestiones de la Biblia, de la iglesia, de la relación con Dios, surgido después de la Primera Guerra Mundial. Yo le puse 1918 más, porque la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo entre los años 1914 al 1918. Terminó en 1918. Entonces, después de 1918 surgió este movimiento que se llama la neo-ortodoxia y que sostiene, escuche lo que dice aquí, esta definición, que la Biblia no es inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por hombres y es falible, tiene fallas. Eso es lo que sostiene la ortodoxia. Pero como tenemos al apóstol y como los católicos tienen al Papa, y el Papa tiene la voz de Dios, y el apóstol es como el Papa, pero en la iglesia protestante, y su palabra es la ley, entonces lo que en la Biblia le falla, el apóstol lo corrige o el Papa lo corrige a como él le es revelado por Dios. El Papa es infalible, el apóstol es infalible, y los apóstoles son solamente 12. ¿Quiénes son? Pues los que están en la Biblia. De ahí en fuera, si hay alguien que se llame a sí mismo apóstol, es porque está en la neo-ortodoxia, es porque proviene del liberalismo del que estamos hablando y aprendiendo esta mañana. Entonces, sostienen que la Biblia no es inspirada por Dios y que su verdadera autoridad radica en el impacto que tiene en la vida de los creyentes. Les voy a poner un ejemplo. ¿Saben ustedes que Simón el Mago no se equivocó cuando le ofreció dinero a Pedro para que Pedro le comunicara el don del Espíritu Santo? Y al poner Simón las manos también sobre la gente, el Espíritu Santo viniera sobre ellos, como cuando los apóstoles ponían las manos sobre la gente. ¿Saben que un neoortodoxista sostiene que no se equivocó Simón al ofrecer dinero? Porque cuando menos al ofrecer dinero, Simón el Mago está manifestando fe. Y muchos cristianos ni siquiera ofrendan, mucho menos diezman. Entonces, Simón el Mago nos lleva de calle, según este neoortodoxo. Y el que se equivocó al no recibir ese dinero fue Pedro. O sea, tú recibes el dinero porque Dios te lo está dando y haz con ese dinero lo que la obra necesita. De que lo vaya a dar él a las cantinas o lo vaya a dar en otro lado, a que te lo dé a ti, ministro de Dios, siervo de Dios, pues que te lo dé a ti. Esto es liberalismo. Y creer, como enseña esta persona en televisión, y que es muy famoso, pastor, apóstol, que Pedro es el que se equivocó, pues es una tontería. Pero como ellos creen que la Biblia es falible, entonces piensan que ellos sí pueden corregir y reinterpretar ciertos textos. Otro ejemplo de liberalismo y neortodoxia. ¿Por qué si Pablo le rogó 3 veces a Dios que por favor le quitara el aguijón en su carne que tenía, Dios no se lo quitó? ¿Por qué le dijo Dios, bástate mi gracia? ¿Qué le faltó a Pablo? Lo que tenemos los apóstoles de ese tiempo, fe. ¿Qué le faltó a Pablo? No recibir un no de Dios. ¿Qué le faltó a Pablo? Pues dice la Biblia, mándenme, dice el Señor, mandarle a Dios, a que Dios hiciera lo que yo te estoy pidiendo, para gloria de tu nombre, para que todos estos, al ver el milagro, crean. ¿Qué dice la Biblia? Más bienaventurados, ¿quiénes? Los que creen sin haber visto. Ortodoxia nos vuelve a la Biblia, liberalismo nos aleja de la Biblia y neoortodoxia nos hace enraizarnos en los liberalistas. ¿Hola? ¿Vamos bien? Yo no pido que estén de acuerdo conmigo, es respetable el punto de vista que cada uno de nosotros podamos tener,
pero lo que sí pido es que me hagan saber si estoy siendo claro en la explicación que estoy dando y ustedes están quedando con el entendimiento de lo que es el mensaje. Sí. Entonces, ellos dicen que la verdadera autoridad que tiene la Biblia radica en el impacto que tiene en la vida de los creyentes. Ejemplo, si estoy enfermo y no acepto un no de Dios, porque Dios me dice que todo lo que yo pida creyendo me será dado, entonces yo me obstino, me aferro a esa forma de creer. Aunque en la Biblia veamos que no todos los cristianos fueron sanados, librados de los leones, sacados de la cárcel, algunos sí, otros no, y los que no, ¿qué vamos a decir? ¿Es porque les faltó fe o es porque Dios así quiso? Ortodoxia contra liberalismo. Y si viene otro maestro y les enseña algo distinto a la ortodoxia, sea mentiroso. Es a eso a lo que se refiere la Escritura cuando dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos porque están sacando la Biblia de contexto. Entonces, en contraste dice con la ortodoxia tradicional. ¿Quién me dice que es ortodoxia tradicional? La palabra La Biblia como está escrita, así directo de la Biblia. La Biblia es el rostro de Dios, la Biblia es la palabra de Dios directa. El velo del templo se rasgó para que no sigamos a extraños. Yo no estoy diciendo que todos los teólogos estén equivocados, pero debemos probar los espíritus si son de Dios o si no son de Dios, y cuál es la única manera como nosotros vamos a estar capacitados para distinguir algo que viene de Dios o que no viene de Dios, pues por la ortodoxia tradicional. Dígase Biblia. Dice, en contraste con la ortodoxia tradicional que considera que la Biblia es la palabra de Dios revelada e inspirada. Miren, los que escribieron la Biblia son humanos como nosotros, pero son inspirados. Yo soy intérprete, pero no soy inspirado. Inspirado es Juan, es Mateo, es Marcos, es Pablo. Yo de ellos tomo la palabra y la interpreto. Y ustedes tienen la responsabilidad de juzgar lo que yo enseño de la Biblia, si está basado en la palabra o no. No tienen la obligación, como les dije hace ratito, de estar de acuerdo conmigo. Pero yo sí tengo la obligación de ser claro en lo que estoy enseñando para que ustedes, con el fundamento de la Biblia, puedan juzgar si el mensaje que les estoy dando es veraz o no lo es. ¿Vamos bien? Sí. Ahora vamos a ver a otro padre de la teología liberal, Albrecht Ritschl, también alemán. Este señor vivió entre los años 1822 a 1899. Era un teólogo luterano. ¿Qué sostienen los luteranos? Lo que la Biblia dice, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Es entonces alguien de un origen igualmente correcto, bíblico, teólogo luterano, alemán, que comenzó a impartir clases sobre teología sistemática. Friedrich inventó la teología liberal y este señor Albrecht inventó la teología sistemática. Alguien me va a preguntar, Pepe, ¿qué es la teología sistemática? ¿Qué les parece que hablemos del matrimonio? ¿Qué tema escogí? El matrimonio. ¿Y qué les parece si hablamos de la educación de los hijos? ¿Qué tema escogí? Entonces, para
explicar sobre el matrimonio o sobre el tema que yo quiera, yo tomo varios pasajes de la Biblia, así como yo predico, que tomo uno de aquí y otro de allá. Esto se llama teología sistemática. ¿Es mala la teología sistemática? No, pero es revolucionaria. Digan conmigo esta palabra, revolucionaria. Revolucionaria. ¿Por qué es revolucionaria? Porque hasta antes de 1800 la Biblia se predicaba capítulo por capítulo y libro por libro. Y no se diga los judíos. Los judíos practicaban un sistema de estudio de la Torá, que es el Antiguo Testamento, que se llamaba la Cátedra de Moisés. Jesús mismo participó de este sistema de estudio cuando, tomando el libro del profeta Isaías, lo leyó y dijo, al haber terminado de leer, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Se leía sin mayores explicaciones la palabra de Dios. ¿Por qué no se daban explicaciones? Porque la hermenéutica puede tener fallas. ¿Por qué se esforzó tanto Lutero en que todos los creyentes supieran leer y que todos los que saben leer tuvieran una Biblia? Para que conocieran la verdad y la verdad los hiciera libres y no siguieran a falsos maestros que les hablaban conforme a sus propias concupiscencias de ellos y lo que la gente quería oír, haciéndose prosélitos de ellos y no de Cristo, no discípulos de Cristo. Entonces, la cátedra de Moisés, o el estudiar la Biblia capítulo por capítulo y libro por libro, era más seguro. Pero ¿qué se nos hace menos aburrido y qué se nos hace más apetecible? ¿Temática o capítulo por capítulo? Sistemática. Temática, ¿no? O sea, por temas. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de prosperidad, si vamos a hablar de negocios, si vamos a hablar de problemas con los vecinos, si vamos a hablar de depresión, pues son cosas que nos resuenan. Pero si vamos a hablar del Salmo 119, que tiene 800,000 versículos, si vamos a hablar de Proverbios, que uno es totalmente diferente al otro y el otro es totalmente diferente al otro, se vuelve algo complicado, pero necesario. Necesitamos aprender a estudiar la Biblia de las dos formas, capítulo por capítulo y tema por tema. Y este señor Albrecht, que tenemos en pantalla, impartía clases sobre teología sistemática. Todos sabemos ya entonces lo que era la teología sistemática, ¿cierto? O es la teología sistemática a partir del año 1852. Y presentó como su obra principal un tratado denominado La doctrina cristiana de la justificación y la reconciliación. No se preocupen, de esto no vamos a preguntar, solamente quiero que se den cuenta que son personas muy preparadas, muy posicionadas, hijos de personas que eran clérigos, pastores, estudiados ellos en universidades con profesiones reconocidas, que escribieron y escribieron y escribieron, y por esa razón lograron revolucionar la fe de los cristianos. De tal manera, el cristianismo moderno es un cristianismo liberal, no ortodoxo. De hecho, se tiene la idea que la letra mata, pero el espíritu vivifica, como diciendo, tú tienes derecho a no estudiar la Biblia. O te dicen, estamos bajo el Nuevo Testamento y no bajo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿para qué estudias el Antiguo Testamento si lo que nos interesa a nosotros es el Nuevo Testamento? Y erramos, dijo el Señor, desconociendo el poder de Dios y las Escrituras. Toda palabra, le escribió Pablo a Timoteo, es útil y necesaria para instruir al hombre en justicia. Toda la palabra es inspirada por Dios, le escribió Pablo a Timoteo. Entonces, y para no enredarlos tanto y que no se me asusten por tantas fechas y nombres y definiciones, hasta antes suyo, hasta antes de Albrecht,
La Biblia se estudiaba libro por libro y capítulo por capítulo, pero a partir de Ritschl se comenzó a impartir la doctrina por temas, lo cual conocemos como teología sistemática. Sí. Pero es un sistema que nos expone, como ya les dije, lo que hace la hermenéutica. ¿Qué dijimos que es la hermenéutica? Interpretación de los textos. Y como les dije también, cada uno puede interpretar un pasaje de la Biblia como él quiere, pero lo mejor de todo es qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que la Biblia es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz, y que ahorita la entendemos de una manera, y cuando volvemos a estudiar ese mismo pasaje, ¿qué pasa con esa palabra? El Espíritu nos da un entendimiento mayor y nuevo. Entonces, no debemos sacar, dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, un pan viejo, no debemos sacar del refrigerador. Una enseñanza cuando Dios tiene el pan nuestro de cada día. Entonces, este sistema de teología sistemática nos expone a interpretaciones erróneas que pueden sacar de contexto algunos pasajes y manipularlos a fin de hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Ejemplo, yo le digo a mi esposa, aquí la Biblia dice que te sometas a mí, porque yo soy tu cabeza. ¿Ya viste? Aquí dice la Biblia. ¿Sí dice la Biblia eso? Sí, sí lo dice. Si usted ha leído la Biblia, sabe que sí lo dice. Entonces, ¿sabes qué? Hoy no vas a la iglesia. Hoy me vas a acompañar a la casa de mi mamá y me voy a poner hasta las chanclas y tú vas a estar ahí y no te vas a pelear conmigo ni me vas a reclamar porque tú te vas a sujetar. ¿Eres cristiana, sí o no? ¿Qué me va a decir ella? Sí. ¿Y te vas a sujetar a tu marido, sí o no? Sí. ¿Pero qué estoy haciendo? Torciendo la Escritura y haciendo que la Escritura diga lo que yo quiero que diga. ¿Realmente qué dice la Biblia? En el Señor. La mujer debe obedecer a su marido en el Señor. Y primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si esa persona, si ese padre le está diciendo a su hijo, ve y vende droga porque yo no puedo salir a venderla, está haciendo a su hijo pecar. ¿El hijo está obligado a obedecerlo? ¿Y qué dice la Biblia? Que sí. Honra a tu padre y no me cuestiones. Tú ve y prostitúyete. Tú ve y vende. Óyelo bien, ese señor nos va a dar dinero. Tú le gustas, coquetéale, acaríciale la mano y nos va a dar dinero. Necesitamos el dinero. Tú ves que yo estoy muy enferma, yo toda la vida he dado el bofe por ti, y ahora, ¿a ti qué tanto te cuesta tantito complacer a ese viejito? ¿Sí sabe que hay casos así? Se tuerce la palabra para hacer que diga lo que yo quiero que diga. Esto es, ahora sí se los puse para que lo anoten, la eisegesis. Ven al diablo arriba de la eisegesis y ven la exégesis. Ven el angelito triste arriba de la exégesis. ¿Qué es la que la Biblia dice que te sometes a mí? Exégesis. La Biblia dice que tienes que respetar a tu padre aunque sea un borracho. Exégesis. ¿Qué es eso? Sacar la Biblia de contexto. Hacer que diga lo que yo quiero que diga. Eso es eisegesis. Y la exégesis es lo que la Biblia realmente dice. Entonces, sí es importante la teología sistemática cuando hablamos, por ejemplo, de matrimonio y que la mujer debe estar sujeta al marido y que de repente el marido quiere usar la eisegesis para hacer que la Biblia diga lo que él quiere que diga. Si es necesario que nosotros, por un lado, leamos la Biblia capítulo por capítulo, pero también por otro lado, estudiemos la Biblia temática. ¿Es necesario? Claro que sí. El riesgo de la teología sistemática es que saquemos algunos pasajes de contexto. Por eso el trabajo de ustedes es estudiar la Biblia
completa para que juzguen si el mensaje que yo les estoy dando o el que sale en la televisión o allá donde yendo de viaje se reunieron en otra congregación, juzguen que realmente les están hablando la palabra de Dios y no hagan como que nomás vinieron para cumplir. ¿Me explico? El objetivo de Richard, el señor que acabamos de ver, fue librar la fe, por eso se llama liberal, de sus bases bíblicas y definirla como algo que está más allá de la razón y que no proviene de hechos, sino de juicios de valor. Es decir, si yo creo que esta pulsera me va a traer prosperidad porque es de color dorado y que esta otra pulsera, porque es de color rojo, me va a hacer exitoso en el amor y un galán infalible, donde quiera que yo me pare con mi aplomo de hombre natural, y tengo fe en que esta pulsera dorada y que esta pulsera roja van a funcionar. Eso es lo que dice Richard, que según tu fe te será hecho. ¿De dónde tomaron esta expresión? De Cristo. Pero cuando tú lees capítulo por capítulo y libro por libro, te das cuenta que no, Dios no cumple caprichos, Dios cumple promesas. Entonces a veces queremos hacerle manita de puerco a Dios, dándole a Dios 10 si yo quiero que me dé 100. ¿Sabes qué, Señor? Yo no voy a esperar a tener los 100 para darte los 10 porque yo necesito los 100 ahorita. Tú sabes que tengo una necesidad y necesito los 100. Aquí te traigo los 10. Esto es salvación por obras. Así es como dice la Biblia que debemos dar. ¿Con necesidad? ¿Con tristeza? ¿O cómo debemos dar? Con alegría. Conforme lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque Dios ama al dador alegre. No doy por necesidad, doy no de lo que quiero recibir, sino de lo que ya recibí. De lo recibido de tu mano te damos. Eisegesis contra exégesis. Y todo el tiempo tenemos que juzgar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos y lo único que quieren es nuestro dinero. O lo único que quieren es nuestro sometimiento. Lo único que quieren es manipular a su esposa, a sus hijos y a quien se deje. Tuve un sueño profético. Te veía en una situación, te veía en una habitación lamentable y el Señor te dice, y ya te están manipulando. No hay palabra profética de interpretación privada, tenemos Biblia. Y si tienes un sueño así, ve y dile al hermano, creo que debes orar, creo que debes buscar más de Dios, creo que debes estudiar más tu Biblia, punto. No trates de manipularlo, no trates de hacerlo prosélito tuyo, significa seguidor tuyo, sino de Cristo. El propósito para exhortarnos unos a otros es que nadie deje de congregarse. No en cualquier lugar, porque no cualquier lugar es bueno. No en cualquier lugar te enseñan lo que te tienen que enseñar. Te estoy diciendo y te repito que lamentablemente la norma en el cristianismo de nuestros tiempos es el liberalismo. Que hay mucho abuso, que hay mucho pecado sexual, que hay mucho desenfreno, anarquía, imaginación, sueños y muy poco conocimiento de la Biblia. Y si alguien ahí se presenta y dice, pero es que la Biblia dice, ay, tú eres un religioso. Tú, ¿eso de dónde es? ¿Lo dice el Nuevo Testamento o lo dice el Antiguo Testamento? Pues está en Ezequiel, pues no, eso ya no tiene validez. Estamos en el New Age, en la nueva moda, en la nueva onda, en la nueva edad. Estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, este señor define la fe como una decisión de cada quien sin bases doctrinales. ¿Tú tienes fe? Sí, tengo fe en esta pulsera. Tengo fe en que si me siento en esta silla voy a sanar. Tengo fe en que si me sirvo en este plato voy a prosperar. Tengo fe en que si me visto de este color voy a conseguir el empleo que necesito. Eso es fe. Sí, pero ¿es bíblica? ¿Es pecado? No necesariamente. Tú puedes vestirte del color que quieras. Pero
no confundamos la fe con el creer en Dios o creer a Dios. Argumentó, escuchen lo que dijo, que Jesús es Dios solo para aquellos que quieren considerarlo así. Pero para los musulmanes no. Ellos tienen a Mahoma y es el camino que ellos tienen para acercarse a Dios. Nosotros le llamamos Jehová, ellos lo llaman Alá. Y los budistas le llaman Buda. Y aquellos le llaman Zoroastro. ¿Me explico? Todos los caminos, todas las religiones son buenas siempre y cuando las llevemos bien. Esto es liberalismo. Hay un solo camino que lleva al Padre. ¿Quién es? Cristo. Hay un solo Dios debajo del cielo en el que podemos ser salvos. Cristo. Y cuando nosotros mencionamos la Biblia y a Jesús, a un musulmán se va a enojar mucho. Cuando le digamos, hay un solo camino que lleva al Padre, se le va a decir, oh, sí, hermanos, tienes todas las razones. Hay un solo caminos que lleva al Padre, Alá. No es Alá, es Jehová. Va a sacar una bomba y te va a matar ahí. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo salva y nos expone a ser aborrecidos del mundo como el mundo lo aborreció a él. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y nosotros somos la sal de este mundo, que debemos predicar lo que la Biblia dice. Eso es lo que tú dices, querido pastor, querido apóstol, querido líder, querido quien seas. Pero la Biblia dice esto. No, es que eso está mal, eso es legalista, eso. No, la Biblia dice esto. O sea, no adulterarás, pero si hay amor, Dios es amor. Y no le hace que sea de un hombre por otro hombre, no sea que sea de un hombre por un niño, no sea que sea de un hombre por un perro, es amor y nos podemos casar porque Dios es amor. Tienes razón, toman una herejía. ¿Cuál es la verdad en esta verdad a medias? Dios es amor. ¿Y cuál es la mentira? Porque siento que no puedo vivir sin ti, que solamente pienso en ti, que estoy obsesionado contigo, pero tú eres casada. ¿Eso me da el derecho de insistir contigo? ¿Por qué no? Si es amor. ¿Ustedes qué saben? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué se meten? Dios puso este sentimiento en mi corazón y yo voy a amar a quien yo quiera. ¿Es correcto? No, pero ¿cuántos se andan divorciando y volviendo a casar y volviendo a divorciar? Porque están obedeciendo el amor. ¿Y la Biblia? ¿Hola? Entonces, este señor, dijimos que se llama Albrecht, argumentó que Jesús es Dios solo para aquellos que quieren considerarlo así. Y si otros quieren considerar a Mahoma o a quien quieran, está bien. Se trata del mismo Dios, pero con otros nombres. ¿Y qué dijimos? Eran luteranos, calvinistas, hijos de pastores que de alguna manera, por seguir la corriente de este mundo, por ganar notoriedad, por pretender que el cristianismo no se viera como algo anticuado, antiguo, arcaico, fuera de moda, aceptaron e influyeron todas estas corrientes, escribiendo muchísimos materiales. Y por último, entre los tres padres principales de la teología liberal, tenemos este señor que se llama Adolf von Harnack. Como se van dando cuenta, los años son más cercanos a nuestra actualidad. Este señor vivió entre los años 1851 a 1930. Ya es 100 años más reciente. 100 años de nosotros. Este señor fue historiador y teólogo. Ya habíamos visto un filólogo, filósofo y teólogo. Un maestro catedrático. Y ahora estamos viendo un historiador y teólogo. Protestante alemán. ¿Qué dijimos que es protestante? Cristiano como nosotros. ¿Por qué se nos dice protestantes? Porque con el corazón creemos
y con la boca confesamos que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. El requisito para ser protestantes es que hagamos esta declaración de fe que tenemos en el corazón. Entonces, este señor también era protestante y también era alemán, prestigioso representante del protestantismo liberal. Es decir, ya desde esa época el liberalismo había infiltrado la iglesia y él era uno de los principales representantes liberalistas dentro del protestantismo, dentro de los cristianos evangélicos, pero liberales. Este era uno de los principales exponentes. Comenzó a estudiar bajo la guía de su padre, que era un profesor de teología en una universidad. Ingresó a la Universidad de Leipzig, se graduó y luego enseñó historia de la iglesia en esa misma Universidad de Leipzig. Como profesor libre, esta es una palabra interesante, desde 1873 y posteriormente como supernumerario es otra palabra también interesante. Libre es liberal, que no se basa en la Biblia, sino sus propias ideas de Dios. Y supernumerario es algo que está más allá de lo establecido. O sea, la Biblia dice eso, pero yo además digo esto y esto. ¿Ustedes creen que los libres y supernumerarios no están vigentes en nuestra actualidad? Sí. ¿Quiénes son? Los que vienen y te dicen, el Señor me muestra que Él quiere prosperarte. El Señor habla paz para ti. Y Dios no está diciendo nada. Esos son libres y supernumerarios. ¿Qué dijimos que es la profecía o la exhortación o la animación que debemos darle a nuestro prójimo? No dejes de congregarte, estudia tu Biblia, no peques, haz oración, ¿cierto? Esto es, si la persona estudia su Biblia, la palabra es viva y eficaz, más poderosa que toda espada de dos filos, y va a hacer aquello para lo cual Dios nos la da. No necesitas que yo venga y que te diga algo que Dios no está diciendo. El Señor te va a prosperar. El Señor dice que tu esposa, esto es real. Íbamos a una reunión de jóvenes y el espíritu de profecía vino sobre el profeta, entre comillas, y dijo, a ver, tú, siéntate acá con ella, y tú, siéntate allá con aquel, porque dice el Señor que esta no es tu esposa, y dice el Señor que tu esposo es aquel. E hizo un cambalache porque el Espíritu decía. Pregunta, ¿es correcto ese mover del Espíritu? O sea, Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera, pero Dios no hace nada fuera de lo que está escrito en su palabra. Las normas, las reglas del juego están definidas por Él en su palabra. ¿Y acaso Dios nos obliga a casarnos con alguien o Él nos deja elegir con quién nos vamos a casar? O sea, nos da principios para que nosotros tomemos decisiones. Hay ocasiones que Dios nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, pero generalmente Dios nos da su doctrina, su palabra, para que nosotros, conforme a la palabra, tomemos decisiones y juzguemos nuestras reacciones y actuaciones. Sobre todo lo que hagamos, un día le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Conforme a qué? Todos vamos a ser juzgados conforme a qué. Conforme al Evangelio, porque el Evangelio es la provisión de la dirección de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu te va a recordar las cosas que tengas que hacer o qué decir cuando las tengas que hacer. Sí, ¿a cuántos nos ha pasado así? Que el Señor nos recuerda la palabra o que el Señor nos hace abrir la Biblia justamente donde necesitábamos abrirla para entender una decisión. ¿A cuántos? Dios no se deja sin testimonio. Bien, volvemos a este caso de Harnack. Dijimos que supernumerario es alguien que está más allá de lo establecido, o sea, se pasan. Hay cosas que Dios no dice y ellos dicen que dice.
Desde el principio experimentó la influencia de Albrecht Ritschl, el anterior, y de su teología historicista. En 1879 publicó su obra Manual de la Historia de los Dogmas. ¿Qué son dogmas? ¿Qué es un dogma? Sistema de creencias. ¿Cuántos dogmas puede haber en el mundo? Pues no sé. Los budistas creen de una manera, los musulmanes creen de otra manera, los judíos creen de una manera, los ortodoxos creen de una manera, los presbiterianos creen de una manera, los bautistas creen de una manera, los pentecostales creen de una manera, los carismáticos creen de una manera. Este señor estudiaba los dogmas. ¿En qué consisten esas formas de creer? Dogmas. Escribió un libro que se llamaba Manual de la Historia de los Dogmas. Pregunta, estos tres personajes de los que hemos hablado hoy, ¿son influyentes? Mucho. ¿Estudiados? ¿Cristianos? ¿Protestantes? Sí. Por eso mismo, el daño que hicieron a la iglesia cristiana fue algo que, como la levadura, leudó la masa. Y ahora es tan difícil encontrar cristianos verdaderos, ortodoxos. Hay mucha neoortodoxia. Yo me aferro a mi apóstol y lo que mi apóstol dice, y mi apóstol es profeta, y mi apóstol me dijo que yo me separara, y yo por eso me separé, y mi apóstol se divorció, y yo por eso me divorcié, y mi apóstol toma, y yo por eso tomo. Porque no lo que entra en la boca es lo que contamina, lo que sale. Serpientes, víboras que critican a mi apóstol, la maldición sea sobre sus cabezas, metiches, envidiosos, tienen envidia del tamaño de la iglesia, de mi pastor. Defendemos a nuestro becerro de oro, a nuestro ídolo. Pero de Cristo dicen que era homosexual y ni nos inmutamos. De Cristo dicen que tuvo hijos con María Magdalena y ni decimos nada. Pero a nuestro becerro de oro, a ese sí, lo defendemos con uñas y dientes. No hables del ungido, no hables del ungido, es el apóstol. El apóstol me dijo que fuera al gimnasio y yo por eso estoy yendo al gimnasio, porque, bueno, está bien. ¿Es pecado ir al gimnasio? No. Si por ir al gimnasio dejas de orar, dejas de trabajar y llevar el sustento, sí es pecado, pero si lo haces como una actividad complementaria y por motivos de salud, está bien, pero si a lo que vas es a fisgonear o a ver que te ligas, pues sí está mal. Hay cosas, no, las cosas no son malas en sí, nosotros somos quienes a veces las hacemos malas. Entonces, esta obra que escribió este señor Harnack confirma sus méritos como historiador, que pronto llevó a asumir el cargo de jefe del protestantismo liberal. Es decir, ocurrió una división en la iglesia, los protestantes ortodoxos y los protestantes liberales, y él se convirtió en el jefe de los protestantes liberales. ¿Qué dijimos que es liberal? Que se salen de la Biblia y la interpretan como ellos la quieren interpretar. En 1881 obtuvo la cátedra, es decir, se volvió profesor universitario catedrático de Historia del Cristianismo en la Universidad prestigiada de Berlín, donde permaneció hasta 1921, es decir, durante 40 años fue catedrático en la Universidad de Berlín, en la Cátedra de Historia del Cristianismo. Se distinguió como un maestro de fuerte atracción, escritor brillante y muy próligo, muy fecundo, es decir, escribió muchísimos libros, como no hay comparación. Escribió tantos que llegó a ser comparado con el famosísimo,
a lo mejor a nosotros no nos suene tan famosísimo, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, en la Edad Media, entre los años 1466 y 1536, que son los años en que vivió, fue un sacerdote católico considerado un erudito de esa época, que se llamaba clásica. ¿Han oído de la música clásica? Sí. Bueno, es la música que se produjo en esta época de este señor que tenemos en pantalla, que es Erasmo de Rotterdam, y con quien comparaban a Adolf Harnack. Escribió Erasmo copiosas obras, o sea, muchas en latín, con un estilo espontáneo y natural. Desarrolló técnicas humanistas. ¿Cómo se llama esto? Liberalismo. Quitamos la Biblia de su contexto bíblico y la volvemos humanista. Para trabajar sobre textos, es decir, interpretar ciertos textos a como a la gente le pudieran interesar y a lo mejor beneficiar. Y escribió nuevas ediciones latinas y griegas del Nuevo Testamento y de los padres de la iglesia. Después hablamos quiénes son los padres de la iglesia. Justamente después de los apóstoles, hubieron personas que se hicieron cargo de la iglesia, discípulos de aquellos. Los que se hicieron cargo de la iglesia, justamente después que los apóstoles se fueron con el Señor, son los llamados padres de la iglesia. Entonces, en 1400 y tantos, es decir, 1300 años después de los padres de la iglesia, este señor hizo una investigación y se dedicó a traducir esos libros que ellos escribieron para ponerlos a disposición del público en general. Era un fenómeno de ventas en los libros que él escribía, que él producía. Y en estos libros que él escribió con anotaciones y comentarios que influyeron en la reforma y la contrarreforma, híjole, es que hoy está bastante lleno de palabras, pero son situaciones. Dijimos que antes que Lutero, antes que la reforma, prevalecía la creencia católica de la salvación por obras. Te portas bien, vas al cielo. Te portas bien, te va bien. Pero a partir de Lutero, la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin las obras. A esta forma de creer en la Biblia y no en lo que decían las tradiciones, se le llama reforma. Y la contrarreforma es la insistencia de que hay un papa y de que el papa es infalible y que la Biblia es un libro escrito por hombres, pero el hombre inspirado por el Espíritu y representante de Dios en la tierra, sucesor de Pedro, es el papa, y esto es lo que se llama la contrarreforma. ¿Entendimos? Reforma, creemos en la Biblia y no en las tradiciones. Contrarreforma, insistimos en creer en el sucesor de Pedro, llamado el papa. Nosotros le llamamos sucesor de Pedro, cuando en realidad Pedro no fue papa. Por eso les digo, eisegesis contra exégesis, reforma contra contrarreforma, ortodoxia contra liberalismo. ¿Estamos hablando de las mismas cosas? Prácticamente sí, son contrapartes. Bien. Criticó este señor Rotterdam, criticó los abusos dentro de la Iglesia Católica, o sea, los reconoció y pidió una reforma, como Lutero, pero continuó reconociendo la autoridad del Papa. O sea, como digo una cosa, digo otra, dijo la India María. Entonces, por un lado, sí reconozco que la Iglesia Católica está mal, pero por el otro lado, no nos salimos de la Iglesia Católica, pretendemos que se corrija la Iglesia Católica y seguimos siendo fieles al Papa. Así era su mentalidad y lamentablemente se llevaban entre los pies a mucha gente que, queriendo vivir piadosamente conforme a Cristo, seguían sus enseñanzas. Unos, los de Lutero, llamados reformados, y otros, los de Rotterdam, que eran los contrarreformistas.
Y su trabajo se centró en el estudio histórico del cristianismo primitivo, o sea, cómo eran los primeros cristianos. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo sería la mesa del Señor? ¿Cómo practicaban los primeros cristianos la mesa del Señor? Porque a nosotros nos llegó una forma de celebrar la mesa del Señor con un vasito de jugo de uva y un pedacito de galleta que decíamos que era la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Pero así era como la celebraban ellos. No sé cómo lo celebraban, pero este señor Erasmo de Rotterdam estudió cómo era el cristianismo primitivo. Él sí sabe cómo lo celebraban ellos. A nosotros nos llegó el liberalista forma de celebrarlo, que es como se lo estoy mencionando. ¿A ustedes les gustaría celebrarlo de una manera más como lo hacían los cristianos primitivos? ¿Sí o no? Sí. A mí también. Por eso creo que sí vale la pena que estudiemos, que conozcamos cómo eran realmente las cosas y de ahí tomar la sustancia de nuestra fe y no seguir haciendo las cosas como nos llegaron a nosotros, cuando muchas de esas cosas son liberalistas y están fuera del camino, la verdad y la vida. Sí. Volvamos por favor a este señor que se llama Harnack y vamos a terminar su valiosa intervención en nuestra enseñanza de esta mañana. De la misma forma que Rotterdam, ¿por qué nos fuimos a Rotterdam mientras hablábamos de Harnack? Porque a él lo llamaron el nuevo Erasmo, lo compararon, de ser tan próligo, lo compararon con aquel Erasmo. De esa forma como Erasmo rechazaba los errores de la Iglesia Católica, Harnack rechazó la historicidad del Evangelio de Juan, es decir, que manifestó su desacuerdo con lo milagroso en general y dijo que eran exageraciones los milagros que se citaban en el Evangelio de Juan y que la divinidad de Jesús también era una exageración. Jesús fue un hombre, sus discípulos tomaron su cuerpo y lo escondieron, o sus discípulos lo ayudaron a escapar y Jesús se fue a Francia a hacer su vida con María Magdalena. Y ponen en duda toda la credibilidad que los cristianos debemos tener en la palabra. Como les dije hace ratito, si la Biblia dice que la mujer se sujete al marido, ellos tuercen para sus propios intereses y conveniencia la Escritura. Criticó el credo de los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, él criticó ese credo y promovió un evangelio social. Si la iglesia existe, es para hacer caridad. Es para ayudar a los pobres, a los huérfanos, hacer orfanatorios, recoger a los drogadictos, ayudarlos a dejar sus adicciones. Le dio un enfoque humanista al cristianismo. Y desde entonces hay mucha gente que dice, ahí hay una iglesia cristiana, ahí ve y pide ayuda. Y vienen y nos piden ayuda. Y nosotros volteamos y le decimos, ¿me viste cara de DIF? ¿Me viste cara del gobierno? Que te mantenga el gobierno. A veces no tengo ni para mí. ¿Quieres que le quite el pan de la boca a mis hijos para dártelo a ti? Porque tú vienes a decirme que estás en problemas. A veces hasta nos hemos endurecido. Pero la gente viene a las iglesias pensando que nosotros, por ser cristianos, estamos obligados siempre a ayudar y a dar. Y nosotros estamos obligados a ayudar y a dar a quien Dios nos lo indica en el corazón y no de manera religiosa. No estamos obligados a hacerlo porque la gente dice, sino cuando el Espíritu lo pone en nosotros, lo hacemos para hacerlo de corazón. Entonces, vamos a terminar con Gálatas, capítulo 1, versos 6 y 7. Antes de dar lectura, quiero enfatizar, insistir
en que es importante, yo así lo juzgué, dada la diversidad que existe en el cristianismo contemporáneo, que unos usan velo y otros no, que unos oran en lenguas y profecías y otros no, que otros creen en sueños, en imaginaciones, sentires, y le dicen dones del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la ortodoxia, detenernos en los caminos y preguntar cuál es el buen camino y andar por él. No vaya a ser que pretendiendo seguir a Cristo estemos siguiendo a extraños. Como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. ¿Pero dónde la oímos? ¿En la profecía? ¿En la predicación? ¿Dónde? En el estudio. Tú tienes Biblia. A Lutero, cuando insistió en alfabetizar a toda la población mundial, porque esto no crean que viene de los gobiernos, viene del cristianismo protestante. ¿Por qué Lutero insistió en que los cristianos fueran evangelizadores, fueran alfabetizadores, para que toda persona que supiera leer pudiera tener una Biblia en su mano y pudiera juzgar si lo que en su iglesia le estaban enseñando, en su religión, era lo que Dios había ordenado? Y si no, sal de en medio de ella, pueblo mío, y no toques lo inmundo, porque no hay comunión entre Cristo y los ídolos, entre Dios y Belial. Y te están engañando, te están robando, te están pidiendo lo que Dios no pidió. Y tú te están incitando la codicia más que el arrepentimiento. Y por codicia tú vas y das cuando tu vida está plagada de adulterio, de mentiras, de maledicencias y cosas semejantes. Sin santidad nadie verá al Señor, aunque seas clérigo, es decir, tengas un cargo en la iglesia, aunque ofrendes y tengas gran reputación. Si estás en adulterio, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, pero tampoco los afeminados, y tampoco los maledicientes, y tampoco los borrachos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero si lo digo yo, se enoja el hermano. Y si lo dice la Biblia, ay, la escribieron hombres. Liberalismo. Eso es lo que quise enseñarles esta mañana. Que hay maestros que le hablan a la gente conforme a las concupiscencias de la gente. Y quise tomar las raíces de esta vorágine, de esta barbarie, de esta locura, de esta diversidad loca que existe dentro del cristianismo, para que ustedes sepan lo que realmente quiere decir la Biblia cuando dice. Y aquí dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Finalmente, ¿qué pasó con todos estos cristianos, multitudes que se reúnen para alabar, para escuchar mensajes prometedores, halagadores, que todo es bueno, que reprendamos la guerra, que reprendamos el narcotráfico, que reprendamos las enfermedades? COVID, no te acepto en mi ciudad. Cuando la Biblia dice: oirán de guerras y rumores de guerras, de terremotos y de temblores, mas aún no ha llegado el fin. ¿Podemos ir contra Dios en nuestras oraciones? ¿O la única manera de ir contra Dios en nuestras oraciones es por nuestra necedad, por la apostasía, por estar divorciados de la verdad, porque nos han hecho creer que es Dios lo que no es Dios y que es palabra de Dios lo que no es palabra de Dios? Tan pronto dice: se han alejado del que les llamó
por la gracia de Cristo. ¿Esto es nuevo? No. Esto fue escrito en el siglo I por el apóstol Pablo y ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Ya había cristianos alejándose de la gracia para justificarse por las obras. Sí. Señor, yo traigo mi diezmo y tú reprendes por mí al devorador. Pues sí, pero estás en tu adulterio. Pues sí, pero estás en tu maledicencia. Pues sí, pero estás en tus borracheras. Ahora, bueno, en ese tema no quiero insistir mucho. Mejor sigo adelante y después les comento lo que quise decir. Para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué somos tan diferentes en las iglesias cristianas? Por el liberalismo. ¿Qué han seguido algunas iglesias? Un evangelio diferente. Para de sufrir. Ve al encuentro para que cambie tu vida. No, es cree en el Señor Jesús. Eso basta. Y serás salvo tú y tu casa. Obras por gracia, que es por fe. Lo único que se necesita es la fe, pero por fe la gente va y mete las patas en la bruja maruja. Le dijeron que era rete milagrosa. Hay cristianos que ya no aguantan el dolor, que ya quieren romper la maldición a toda costa y a como dé lugar, y han ido con la bruja maruja, siguiendo un evangelio diferente. Dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay quienes les perturban y quieren pervertir, poner al revés el evangelio de Cristo. Terminamos. Por principio de cuentas, antes que oremos, quiero insistir que la razón por la que quise tomar 3 biografías, las más importantes de los padres del liberalismo, es porque quiero que ustedes vean las raíces de la locura llamada apostasía prevaleciente en nuestros tiempos, entre las cuales encontramos el evangelio de la codicia. Tal vez esta serie la debí titular el evangelio de la codicia, porque lo que se estimula en la gente es la codicia. Vienen y te dicen, ¿ya viste mi esposa tan bonita? Tú puedes tener una así también de bonita. ¿Ya viste mi coche tan bonito? Tú puedes tener también un coche así de bonito. Entonces la gente codicia lo que yo les digo que Dios me ha dado. Y si a ellos no se los da Dios, ¿cómo se van a sentir? Que Dios no los ama, decepcionados de Dios. Pero yo les insisto que hagan lo que yo hago. Yo me bañé y ahí fue donde vino el Espíritu Santo sobre mí. Entonces, báñense, cuñados, para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Obras en lugar de fe. Hermenéutica, liberalismo, teologías liberales. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer oración. Con mucho temor y temblor, Dios me ha permitido compartir esta enseñanza muy difícil, porque tiene muchas palabras extrañas para nosotros. No debieran ser tan extrañas si estuviéramos un poquito más familiarizados con los diccionarios y con el estudio profundo de las Escrituras. Pero lamentablemente es precisamente de lo que carece la iglesia de nuestro tiempo. Y nos movemos más por pastores chistosos, cantantes famosos, deportistas convertidos a Cristo, que ahora son becerros de oro. ¿Y por qué digo becerros de oro? Porque la gente viene a ver al ídolo.
viene a ver a Olga Briskin, viene a ver al baterista de los Bookies, que ahora es cristiano, vienen a ver a Yuri, vienen a ver a Prisma, vienen a ver al artista famoso, Marcos Witt, que va a estar en Guadalajara. Voy a invitar a Daddy Yankee. Y pagamos lo que sea, 3,000 pesos la entrada, pero no damos 100 pesos en nuestra congregación. O sea, son cosas lamentables. Pagando la gratificación para nuestros sentidos y descuidando una salvación tan grande como es que nuestra iglesia tenga, pues, para pintar su fachada, que nuestra iglesia tenga para las cosas que necesita. Pero de verdad, yo sé que a veces Dios nos aprieta, pero a veces nosotros nos apretamos de más. No allá. Si el sobrino te dice, tío, tía, ¿me das para ir al cine? Le das 300 pesos. Pero a la hora de la ofrenda, le das una moneda de 10. Pasa y entrega. Allá no escatimamos. La botella nos costó 800 pesos. Aquí el garrafón nos cuesta 20, no los damos. Son cuestiones que tienen que ver con el liberalismo. Cuestiones que tienen que ver con que hemos perdido de vista al autor y consumador de la fe. Yo no estoy diciendo que den. Estoy diciendo que hagan y sean. Seamos cristianos que amamos a Dios y que Dios nos puede mover, porque yo les aseguro que Dios nos dice, da. Y nosotros tenemos aquí un billete de 20 y acá uno de 500. Y hasta le hacemos así para no equivocarnos. No vayamos a dar el que no queríamos dar. Y Dios nos está poniendo, da el de 500 y nosotros le decimos, te resisto, Satanás. Y sale el pobrecito billete de 20 con el águila estrangulada, de tan apretado que lo vimos. Y no es así como debemos amar al Señor. No es con dinero, pero así somos con Dios. Para leer la Biblia, para buscar un diccionario y encontrar una palabra de estas de las que usó hoy el pastor. No, pero para ver en Google la receta, yo no digo solamente cosas malas, contra quién va a jugar mi equipo favorito, a ver cómo está ahora el Adame, que era tan galán en las novelas y que ahora es chachita. Digo, hace uno ciertos esfuerzos para cosas vanas y no para cosas que realmente convienen, no para cosas que realmente edifican. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos que por un gran rato de nuestra reunión tuvimos silencio. Y agradecemos, Señor, que esta palabra ha sido clara, directa y realmente nos incita no a la codicia, sino a la adoración, a la obediencia, a crecer en todo en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, y no como lo hacen estos en esta iglesia o aquellos en esa otra, ni como lo enseña este maestro o este pastor o aquel apóstol o este hombre famoso, sino como lo dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan bonito que nos has regalado, y te rogamos, Señor, que siembres la palabra y produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos una ofrenda de alabanza al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.